Hola, ¿qué tal? Gracias a Dios estamos aquí nuevamente con todos y cada uno de ustedes. El tema de hoy es algo muy interesante, apasionante en la programación. Se trata ni más ni menos que algoritmos y pseudocódigos. No tengo talentos especiales, pero sí soy profundamente curioso. Lo importante es no dejar de hacerse preguntas. La formulación de un problema es más importante que su solución. Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. Frases atribuidas al genio Albert Einstein. Bueno, comenzamos. Tenemos un problema planteado. Zulema y Jennifer se compraron un reproductor MP3 de 2 GB de memoria. Como tienen canciones en formato MP3 en su computadora, las van a copiar al reproductor. Sabemos que en promedio cada archivo MP3 almacena 5 megas. ¿Cuántos archivos MP3 se pueden almacenar en el reproductor? Bueno, sabemos que en todo algoritmo la solución pasa por 3 fases: entrada, proceso y la salida. En la entrada se utilizan ciertos verbos especiales, como es pedir, leer, capturar, preguntar o introducir. En el proceso, pedir, leer, capturar, preguntar, introducir son datos de entrada. Vamos a preguntar valores. Y para el proceso son lo relacionado a los cálculos, operaciones o fórmulas. Y por último, en la fase de salida podemos utilizar los siguientes verbos: escribir, mostrar, imprimir, desplegar, visualizar, para poder ver los resultados que se obtuvieron en el algoritmo. Recuerda que los datos de entrada son aquellos que debemos de conocer sus valores y que nos servirán de base para la solución de un problema. ¿Cómo lo identifico? Bueno, bien fácil. Solamente hace unas preguntas como las siguientes. ¿Qué datos conozco en este problema? ¿Cuál dato necesito saber para poder encontrar lo que se me está pidiendo? Con eso obtienes fácilmente los datos de entrada. ¿Sí? Vuélvete a leer el planteamiento del problema y ahora hazte la siguiente pregunta. ¿Qué datos conozco en este problema? ¿De cuánto es el reproductor MP3 que compraron? De 2 GB. ¿Cuánto ocupa en megabytes el promedio cada archivo? 5 megas. Entonces esos dos son los datos de entrada. Ahora, veamos cómo nos quedaría. Datos de entrada sería la capacidad del reproductor MP3 y el espacio del archivo MP3 en megas. Ahora nos falta otros datos importantes. En lugar de escribir toda esa cantidad de palabras, capacidad del reproductor MP3, podemos ahorrar espacio o simplificar la operación. ¿Con qué fin? Para que la computadora también pueda comprender mejor la solución del problema. ¿Y eso cómo lo podrá hacer? Bueno, ahora lo podemos resolver utilizando variables. Entonces, para cada dato que se maneje hay que asociarlo o relacionarlo con una variable. Recordemos que las variables son todas aquellas cuyo valor cambia a lo largo del problema. Por ejemplo, para el dato capacidad del reproductor MP3 podemos utilizar la variable capacidad. Y para el dato espacio del archivo MP3 en megas podemos utilizar la variable espacio o abreviarlo, pero tenemos que relacionar con una variable para optimizar el resultado. Ok, vamos a ver. Pero ojo,
hay un error en en esta solución de este problema. ¿Cuál es? Que no podemos utilizar directamente los, las medidas gigas, gigas con megas, porque son unidades diferentes. Una es mayor que la otra. Es como si quisiéramos sumar peras con manzanas. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo lo solucionamos? ¿Qué hay que hacer si quiero sumar gigas con megas? Pues bien fácil, hay que convertir los gigas a su equivalente en megas. Sabemos que un giga equivale a 1024 megas. Y como son 2 gigas, entonces 2 gigas equivale a multiplicar 2 por 1024 megas, que son 2048 megas. Entonces, 2 gigas equivale a 2048 megas. 3 gigas es igual que multiplicáramos 1024 por 3, nos da 3072 megas. 4 gigas es lo mismo que multiplicáramos 1024 por 4 y nos da 4096 megas. Si fueran 10 gigas, ¿cuántos megas serían? Pues 10.240, ¿verdad? Ok. Ahora, ese dato equivalente lo puedo considerar como dato de entrada y solicitárselo al usuario, o sea, preguntarle cuánto equivale un giga. Pues la respuesta es que no conviene, porque el usuario puede dar el caso de que ignore el valor de ese dato y no sepa qué contestar, o bien puede por error escribir un número que no corresponde a la equivalencia de lo que le estás pidiendo. Por lo tanto, hay que facilitar el proceso de la solución. No hay que hacerle tantas preguntas al usuario, solamente las necesarias. El resto de la fórmula, los valores, las constantes, podemos aplicarlas directamente en el algoritmo. Es exacto hacer la conversión dentro del problema directamente. Vamos a ver eso. ¿Sí? Veamos los datos de entrada. Capacidad del reproductor, y ya tenemos la variable capacidad. Espacio del archivo MP3 se llama el espacio. Y ahora, para los datos de salida, ¿cómo los puedo identificar? Pues también hay que formularse unas preguntas. Recuerda que los datos de salida son los valores que deseamos calcular u obtener como resultado. Por lo tanto, puedes preguntarte como de la siguiente manera. ¿Qué datos me piden que calcule el problema? ¿Cuántos archivos MP3 se pueden almacenar en el reproductor? Esa es la pregunta. ¿Y qué me están preguntando? El número de archivos. También le vamos a asignar a ese dato una variable. Supongamos que le asignamos la variable numarch. ¿Sí? Entonces, el número de archivos MP3 almacenados es numarch. Entonces, nuestros datos de entrada y de salida nos quedarían de la siguiente manera. Datos de entrada, capacidad de reproductor MP3, y le asignamos la variable capacidad. Espacio del archivo MP3 en megas, y la variable va a ser espacio. Y como dato de salida, el número de archivos MP3 almacenados, y la variable es numarch. Espero que hasta aquí esté quedando todo claro. Ahora, vamos a ver la solución o las operaciones. Vamos a ver. Sabemos que 1 giga equivale a 1024 y como tenemos 2 gigas, tenemos que multiplicar 1024 por 2. Eso nos da 2048 megas. El 2, ¿a qué se refiere? Es la capacidad reproductor en gigas para este problema. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuántos archivos se pueden almacenar en 2048 megas? Bueno, lo que vamos a hacer es, como cada archivo MP3 ocupa 5 megas, dividimos los 2048 entre 5 y eso nos da el resultado de 409.6. O sea que en 2 gigas se guardan 409.6 archivos MP3 o redondeando 410 archivos. El 5, ¿a qué se refiere? El 5 no es más que el espacio ocupado
por cada archivo MP3, de acuerdo al problema que nos están dando. Ojo, no perdamos de vista estos datos, por eso quiero hacer hincapié en ellos. ¿Sí? Entonces, ya sabemos cuántos archivos caben en un reproductor de 2 GB. Se almacenan 410 archivos. ¿Sí? Ok. Y ya tenemos nuestros datos de entrada y nuestros datos de salida. Ahora, estos resultados que vemos aquí, lo vamos a sustituir en las fórmulas utilizadas. Entonces aquí es por capacidad y aquí es sobre espacio. Recordemos que aquí en capacidad era el 2, porque son 2 GB, pero lo almacenamos en la área de capacidad. Y aquí en espacio es el valor de 5 megas por cada archivo MP3. ¿Por qué? ¿Qué ventaja tiene que yo maneje mejor capacidad en lugar de poner el número 5? Porque al poner una variable significa que puedo cambiar el valor de la cantidad, de la capacidad de la memoria del reproductor MP3. En lugar de que sea de 2 GB, puede que sea de 20 GB, de 2 GB, de 5 GB, de 64 GB, 128 GB. Cambia su valor. Por eso es recomendable utilizar variables. Y en cuanto al espacio, bueno, en lugar de que posiblemente cada archivo MP3, algunos pueden abarcar 3 megas, otros 6 megas, otros 10 megas, dependiendo la duración, etcétera. Entonces, en promedio pueden ser 8 megas, 7 megas, etcétera. Va a cambiar y es conveniente mejor utilizar una variable asociada a ese dato. Entonces, ¿cómo quedaría las fórmulas? ¿Sí? Dice, puedo dividirlo de dos formas. La cantidad de archivos MP3 es igual a 1024 por la capacidad. Y luego el número de archivos es igual a la cantidad sobre el espacio. Pero yo puedo simplificar estas dos fórmulas. La puedo simplificar en una sola. ¿Y cómo me quedaría? Pues yendo de así. Cantidad de archivos MP3 es 1024 por capacidad. Aquí lo tengo. 1024 por capacidad sobre el espacio. Estas dos fórmulas me permiten calcular el número de archivos, pero tengo que hacer dos fórmulas. En cambio, en esta fórmula aplico las tres operaciones, pero en una sola fórmula. Y a veces conviene hacerlo así. Yo no digo que esto esté mal, no, es correcto, pero si se puede simplificar o hacerlo de una manera, de esta forma, es mucho mejor. Ahora bien, ¿cuándo sí debo de poner dos o más fórmulas y cuándo poner nomás una? Porque yo tengo que saber, o ustedes tienen que saber, cuándo sí, cuándo no, hay que separarlas. La respuesta es muy simple. Si en su problema, ojo, si en su problema ustedes necesitan ocupar este valor aparte de esta línea más adelante, o sea, aquí, luego más abajo, más abajo, más abajo, tienen que recordar cuál es el valor de ese dato. Entonces sí, guárdenla en una variable, porque la van a seguir utilizando. ¿Me explico? Si no la utilizan, tendrían que volver a hacer el cálculo en otra fórmula más adelante y luego otra vez hacer el cálculo en otra fórmula más adelante. Por eso es recomendable guardarla en una variable y posteriormente utilizarla las veces que requiramos. Pero si ya no lo van a volver a usar este resultado, esta conversión, ya no lo van a ocupar 1024 por capacidad, entonces estas dos fórmulas pónganlas en una sola ecuación. ¿De acuerdo? Esa es la razón por la cual sí conviene cuando sí separarlas y cuando no. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos quedaría nuestro algoritmo? De la siguiente manera. Ya que tenemos separados los datos de entrada y los datos de salida, tenemos lo siguiente.
Algoritmo, número de archivos. Definimos que capacidad es de tipo real, espacio de tipo real y el número de archivos también es real. Vamos a escribir capacidad en gigas de reproductor y leemos la capacidad de los gigas. Escribir cuánto espacio ocupa un archivo MP3, leer espacio. Ya que conocemos la capacidad y el espacio, ahora sí aplicamos nuestra fórmula que ya se explicó previamente. Número de archivos es igual a 1024, que es lo que equivale 1 giga. 1 giga equivale a 1024 megas por la capacidad del reproductor. Todo esto dividido entre el espacio que ocupa un archivo MP3 y lo guardamos en la variable numarch. Y por último mostramos el resultado total de archivos MP3 almacenados y la variable numarch y cerramos nuestro algoritmo. ¿Cómo quedaría la ejecución? Veamos que aquí tenemos nuestro algoritmo ya escrito en el programa y aquí tenemos la capacidad. Capacidad en gigas de reproductor, 2. ¿Cuánto espacio ocupa un archivo MP3? 5. Total de archivos MP3 almacenados, 409.6. Como ven, esta es el algoritmo y esta es su ejecución para ver qué resultados arroja. Y bueno, espero que esto les haya quedado claro y les haya sido útil. Hasta la vista, nos vemos.